Bueno, mis hermanos, pues vamos a retomar nuestra clase y vamos al siguiente punto que se titula La singularidad de la liturgia de Israel. ¿Pueden ver mi pantalla, hermanos? Muchas gracias, mi hermano Mario, muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos aquí Israel, ¿verdad? Como un pueblo libre, como una nación que ya no son esclavos, ya no están en Egipto, están en la tierra que Dios les dio, ¿sí? Y en la Biblia nos es muy evidente, mis hermanos, que en el caso de Israel, ¿verdad? Es un pueblo muy especial, ¿sí? Y esta singularidad, hermanos, o esto especial de Israel, hermanos, tiene que ver con su liturgia, ¿sí? Aquí es lo que vamos a ir revisando. Lo especial de Israel, su singularidad, tiene que ver con la forma en la que ellos viven, en la que ellos practican su liturgia, hermanos. Rodeados de diferentes pueblos, rodeados de otras naciones, todos ellos con sus propias liturgias, este pueblo es especial, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace especial al pueblo de Israel, hermanos? ¿Qué es lo que lo hace especial? Bueno, de entrada, hermanos, bueno, ¿qué es lo que hace especial la liturgia de Israel? De entrada, tenemos que hablar del destinatario en la liturgia de Israel, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, otras religiones dirigen su culto con frecuencia a poderes penúltimos. No le rinden culto al Dios único y verdadero. ¿De qué hablamos o a qué nos referimos con poderes penúltimos? Bueno, los sacrificios, la adoración, el culto, todos van destinados a los poderes y a las fuerzas con los que el ser humano tiene que verse a diario, a los que tiene que temer, a los que tiene que hacer propicios, con los que tiene que reconciliarse, ¿sí? Entonces, bueno, las naciones con las cuales Israel convivió, hermanos, tenían deidades, las cuales, ¿verdad? Eran concebidas como deidades a las cuales se les tenía que rendir culto para que lloviera, para que hubiese buena cosecha. ¿Sí me explico, hermanos? Eh, a los poderes, ¿sí? Eh, por ejemplo, nosotros en la cultura precolombina, ¿verdad? De los antiguos habitantes, de lo que hoy es México, ¿verdad? Tenían sus deidades también, ¿sí? Y adoraban al dios del trueno, al dios de la lluvia, al dios de la cosecha, etcétera, ¿no? Es una característica de las sociedades antiguas, de los pueblos y de las naciones que antes existían, este tema de la adoración, ¿verdad? Nadie le rendía culto al Dios único y al Dios verdadero, ¿sí? Y aquí es, hermanos, en donde Israel se distingue del resto de las naciones, ¿sí? Ahora, Israel, hermanos, ha repudiado a esos dioses, ¿sí? Porque Dios es el único que merece adoración y este es el principal mandamiento, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo deberemos entender, hermanos, el repudio a esos dioses? Miren, les voy a explicar lo siguiente, hermanos. Nosotros entendemos la religión de Israel desde la concepción o desde la idea
del monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo, hermanos? Pregunto yo. Si alguien me puede ayudar con una buena respuesta. Hermano Mario, adelante. Un Dios. Creencia, perdón, la creencia en un Gracias. solo Dios. Gracias, hermana Esmeralda. Gracias, hermano Mario. Ese es el monoteísmo, la creencia en la existencia de un solo Dios. Nosotros somos monoteístas. Y la religión de Israel la entendemos como una religión monoteísta. Bueno, algo que yo quiero decirles, hermanos, es que ese monoteísmo de Israel, hermanos, para entenderlo como monoteísmo como tal, nos tendríamos que remontar muchos siglos después en la historia. Estaríamos hablando de después del exilio, hermanos, ¿sí? Fue después del exilio cuando el pueblo de Israel empezó a tener un monoteísmo incipiente, como lo conocemos actualmente, ¿sí? Entonces, alguien me podría decir, a ver, hermano, si entonces los primeros israelitas no eran monoteístas, ¿qué eran, hermanos? Bueno, hay un término que se denomina monolatría, monólatras o monolatría. Y la monolatría, hermanos, consiste, ¿verdad?, en la adhesión o la adoración o devoción a un solo Dios sin negar la existencia de otros dioses o de otras divinidades. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, un pueblo decide adorar solamente a un Dios sin negar la existencia de otras divinidades. Y en un principio, hermanos, así tendríamos que entender la religión de Israel como una religión que antes de ser profundamente monoteísta, era una religión monolátrica, ¿sí? A ver, adelante, hermano Mario. Por eso sucedía que muchas veces terminaban adorando a ídolos en muchos pasajes de la historia de Israel. Sí, esa es una de las razones. Así es, hermano Mario. Muy buen comentario. Miren, ¿cómo podemos comparar la monolatría? La monolatría la podemos comparar como el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio, ¿verdad? El hombre decide tener fidelidad a una sola mujer. La mujer decide ser fiel a un solo hombre, aunque hay otros hombres, aunque hay otras mujeres. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, aunque hay otros hombres o hay otras mujeres, pero en el matrimonio dices, el hombre va a ser fiel a la mujer y la mujer va a ser fiel al esposo. Esa sería como una manera de poder entender un poquito más este tema de la monolatría. Por eso encontramos en el Éxodo 20, ¿sí? En el Éxodo 20 encontramos la fórmula con la cual inician los 10 mandamientos, ¿sí? En Éxodo 20, en el verso 2 dice, yo soy Jehová, tu Dios, ¿sí? No dice el Dios de los cananeos o el Dios de los egipcios o el Dios de los amorreos, etcétera, no. Dice, yo soy Jehová, tu Dios. Y el verso 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí, hermanos? Es decir, aunque no negaban la existencia de otros dioses, con D minúscula, pero Israel tenía algo muy en claro. Ellos tenían un Dios al cual adorar, hermanos. Es decir, cuando Israel conquista la tierra prometida, las victorias no solamente eran del pueblo de Israel contra los pueblos vecinos, sino en la idea religiosa de aquellos tiempos, era una victoria del Dios de Israel sobre los dioses
de esas otras naciones. Hay un salmo, hermanos, por ejemplo, que dice, el Dios de dioses ha hablado, ¿verdad? El Dios de dioses ha hablado. Y ese salmo viene de una época monolátrica, ¿no? En donde decían, bueno, hay muchos dioses, pero el bueno, el verdadero, el todopoderoso es el nuestro. Por eso dicen, el Dios de dioses ha hablado, ¿no? O el Señor se sienta en medio de la reunión de los dioses. Hay otro pasaje, hermanos. ¿Sí? Pero ya en el exilio, hermanos, es en el exilio en donde se reconfigura de una manera muy clara hermanos, hay un avance en la comprensión, ¿sí? Hay un avance en la comprensión de quién es Dios, hermanos. Y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, profetas que van a decir, el ídolo no es nada. El ídolo tiene ojos y no ve, tiene bocas, pero no habla, tiene boca, perdón, pero no habla, tiene oídos, pero no oye. El ídolo no es nada, ¿verdad? Y esa ya es una comprensión que va teniendo el pueblo de Dios con el paso del tiempo hasta llegar a lo que conocemos como monoteísmo, hermanos. Pero si nos vamos ya hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo pues llega a decir que los ídolos no solamente no son nada, sino que Pablo los llega a considerar como demonios, ¿no? Que sitúan al hombre como un extraño ante sí mismo y ante el Dios verdadero, ¿no? Es decir, Dios, el Dios verdadero, es el único que merece adoración y este es el primer mandamiento, hermanos, ¿sí? Así que Israel, hermanos, ha repudiado a esos dioses. Pero como bien lo decía nuestro hermano Mario, ¿verdad? La historia de Israel, hermanos, la historia del Antiguo Testamento es una historia de un profundo coqueteo, hermanos, entre Israel con la adoración a otras divinidades. ¿Sí? Así que bueno, hay mucha riqueza, ¿no? En cuanto a la comparación de Dios como el esposo, e Israel dejando a Dios, etcétera, hermanos. Dios es el único que merece adoración y ese es el primer mandamiento. Bueno, y otra característica, mis hermanos, otra característica interesante de la religión de Israel es que al único Dios, al Dios verdadero, se le adora mediante un amplio sistema sacrificial reglamentado en la Torá, ¿sí? La historia del culto en Israel, hermanos, nos va a llevar hasta el último extremo, hasta Jesucristo, y nos va a introducir en el Nuevo Testamento. Pero aquí encontramos, hermanos, que hay una completa regulación, hermanos, de cómo se debe de adorar a Dios. Es decir, a Dios no solamente se le tiene que adorar, sino que se le tiene que adorar de cierta forma, se le tiene que adorar de cierta manera, se le tiene que adorar en ciertos lugares. Quienes pueden ofrecer el servicio o el sacrificio tienen que ser personas que cubren o que cumplen ciertos requisitos, ¿sí? Y bueno, más adelante, hermanos, en una de las clases, vamos a adentrarnos en el tema del libro de Levítico, nos vamos a adentrar al sistema de sacrificios de una manera más profunda, ¿verdad? Pero por ahora lo que les quiero decir es que el libro de Levítico, que para nosotros pudiera ser un libro a veces un poco denso, un poco complicado, poco contextualizado, porque realmente todo lo que nos enseña el Levítico, mucho de lo que enseña el Levítico no lo aplicamos, no lo vivimos en nuestras comunidades de fe. Pero para los israelitas, hermanos, era el libro más importante,
Y era el libro más importante porque literalmente el Levítico es su manual de liturgia, hermanos. Es su manual de liturgia. Les comparto, hermanos, que cuando el canon estaba ya de alguna manera como estableciéndose de la forma en la que lo conocemos hoy, dentro de las propuestas de los sabios, de las personas que eran los estudiosos de la Biblia, había dos propuestas para poder establecer el primer corpus de libros del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea. Nosotros le conocemos como Pentateuco, ¿verdad? Y los judíos le conocen como la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿verdad? Y yo les preguntaría, hermanos, obviamente pues todo es palabra de Dios, ¿sí? Es más una pregunta como para hacernos reflexionar. De estos 5 libros, ¿cuál considera usted que era considerado como el más importante, hermanos, dentro de la religión judía? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cuál pudiera ser el más importante? ¿Y por qué? Para mí, perdón, permiso. Sí, adelante, hermano Mario. Para mí creo que por ahí Levítico, por el tema de todas las leyes que contenía Levítico, toda la forma como deberían guiarse en su vida. Por ejemplo, la ley de la santidad y de justicia y todas esas leyes que había en Levítico, porque en Levítico por ahí marca todo eso que deberían seguir como pueblo, ¿no? Sí, es correcto y tienes toda la razón, mi hermano Mario. El libro de Levíticos finalmente era considerado el libro más importante en el día a día de la religión judía. Si bien es cierto, Génesis y Éxodo, ¿verdad?, narran la historia, ¿verdad?, que sustenta de alguna manera la legitimidad de los judíos, era el libro de Levítico el que regía el día a día de lo que eran las expresiones religiosas, litúrgicas, o en otras palabras, la forma en la que Israel habría de establecer una religión con Dios. Era Levítico. Y ya les decía, hermanos, que esa es una de las razones más importantes por las cuales el Pentateuco se clasificó como tal. 5 libros, y en medio estaba el más importante, Levítico, Génesis, Éxodo, por un lado, Números y Deuteronomio por el otro, y en medio Levítico, ¿verdad? Había otra propuesta muy interesante, hermanos, de algunos eruditos en aquellos años, en donde de alguna manera se proponía que el primer corpus no fuera un Pentateuco, sino que fuera un Hexateuco, es decir, que fueran 6 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y finalizar en Josué. Serían 6 libros. Y el argumento desde la narrativa era muy, muy fuerte, porque argumentaban que realmente, el Génesis iniciaba, la historia de Israel iniciaba con una promesa de Dios a Abraham. Recuerdan ustedes en Génesis 12, verso 1, que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, ¿no? Y dicen, bueno, pues eso lo empezamos a ver en Éxodo, después en Levítico, Números, en Deuteronomio. Se acaba Deuteronomio y no se cumple esa promesa todavía, ¿sí? En Deuteronomio no se cumple esa promesa. ¿En dónde se cumple la promesa? En Josué. En Josué ya vemos a Israel luchando por la tierra, tomando posesión de ella. Vemos a Josué, ¿verdad?, como líder, de alguna manera ya repartiendo la tierra prometida. Y desde el punto de vista de la historia o de la narrativa, hermanos, sí podríamos hablar de un hexateuco, ¿verdad? El arco histórico inicia en Génesis, recorre todos los primeros libros, pero finaliza en Josué, hermanos. Sin embargo, hermanos, predominó la propuesta de lo que de manera muy atinada comenta Mario, ¿verdad?
La intención del Pentateuco obedece a que el libro de Levítico quedara en medio como el más importante de todos, porque era su manual de liturgia, literalmente, hermanos, ¿sí? Pero un manual de liturgia distinto a los que nosotros tenemos, porque nosotros no le damos a nuestros manuales de liturgia la categoría de inspirados por Dios. Están basados en la Biblia, pero no decimos son inspirados por Dios. Y Levítico, pues es un libro, ¿verdad?, dentro del canon, es decir, que tanto el pueblo de Israel como la iglesia lo reconoce como de inspiración divina, hermanos. Muy bien. Vamos bien hasta acá, hermanos. Si los estoy enredando o algo, por favor, con toda confianza, díganmelo, hermanos, con toda confianza. Si me tengo que detener, me detengo. Primero es más importante que vayan quedando claros los puntos que vamos viendo, ¿sí? Bueno, voy a regresar a la diapositiva. Vamos a revisar el tema de la liturgia de Israel, hermanos, pero desde la luz que ya nos da el Nuevo Testamento, hermanos. Y bueno, vamos a mencionar tres tópicos muy importantes de la liturgia de Israel que trascienden la religión judía y que de alguna manera muy importante, hermanos, forman parte de la liturgia cristiana, ¿sí? Y vamos a iniciar primero mencionando que en el Nuevo Testamento encontramos la mediación interior de elementos que se dan en el Antiguo Testamento, pero que quedan integrados en la figura de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, hermanos. ¿Sí? Y vamos a ver primero el tema del sacrificio de Abraham, hermanos. Bueno, la teología del culto cristiano reconoce en Cristo Jesús al Cordero de Dios. Recordemos las palabras de Juan el Bautista, quien decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para entender esta aseveración, hermanos, para entender a Jesucristo como el Cordero de Dios, nosotros necesitamos remontarnos hasta el libro del Génesis y remontarnos de manera muy especial hasta el sacrificio de Abraham. Bueno, le llamamos el sacrificio de Abraham, pero realmente era el sacrificio de Isaac. Y Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿sí? El patriarca, hermanos, dice la Biblia, obedeciendo el mandato de Dios, se dispone a sacrificar a su único hijo, hermanos. Por lo menos al único hijo que era destinatario de la promesa, ¿sí? El único que era el heredero de la promesa que Dios le había hecho a él, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando Abraham recibe la ordenanza de Dios, tenemos que entender que al ofrecer a Isaac, pues Abraham lo que está haciendo es ofrecer todo, hermanos. Porque si no tiene descendencia, la promesa de Dios de la tierra prometida, o más bien de la tierra otorgada a su descendencia, carecería de sentido, hermanos. ¿Sí? Recordemos, en Génesis capítulo 12, verso 1, Dios le dice: haré de ti una gran nación, tus descendientes serán tantos
que serán incontables, como es incontable la arena del mar. Transcurren, me parece que transcurren en primera instancia cerca de 15 años, hermanos, hasta que Isaac vuelve a escuchar de parte de Abraham, perdón, vuelve a escuchar de parte de Dios esta promesa. Dios sale a su encuentro y Dios le dice: te daré toda esta tierra porque tú has sido fiel. Y Abraham le dice a Dios: Señor, pero ¿de qué sirve que tú me des tanta tierra si yo no tengo un hijo que vaya a heredarme? Cuando yo muera, mi siervo será el heredero de todo lo que de todo lo que yo tengo. Y Dios le responde: no, Abraham, no será así. Tú tendrás un hijo y él va a ser tu heredero. Y pasaron cerca de 10 años, hermanos. Abraham tenía ya 100 años, 99 años, cuando el Señor llega, ¿verdad? Y le dice a Abraham: de aquí a un año, tu mujer dará a luz un hijo. ¿Sí? Y bueno, hermanos, pues ya siendo Abraham un viejito de 100 años, tiene en sus brazos a Isaac, el hijo de la promesa, hermanos. El apóstol Pablo dice que ya Abraham estaba ya como muerto, literalmente, pero Dios le dio la dicha de ser padre de este pequeño bebé. Y algunos años después, hermanos, pues Dios se lo está pidiendo, ¿sí? Así que con el sacrificio de Isaac, hermanos, también se van las esperanzas de la descendencia que habría de heredar la tierra que Dios le había dado en herencia, hermanos. Pero conocemos la historia, sabemos que en el último instante, hermanos, cuando fue en el último instante cuando nuestro Dios interviene. Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, hermanos, y es Dios mismo quien impide que ese sacrificio se lleve a cabo. Pero recordemos también unas palabras que Isaac le dice a su padre: Padre, veo que tenemos todo por el sacrificio, está todo, pero algo falta, ¿verdad? ¿Qué faltaba? Pues falta el cordero para el sacrificio. Y entonces Abraham contesta y le dice: hijo, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Así que, bueno, Dios impide que Abraham sacrifique a su hijo Isaac, y a cambio a Dios se le entrega un carnero, hermanos, un cordero macho, que Abraham podrá ofrecer a Dios como sacrificio en lugar de su hijo, ¿sí? Y allí, hermanos, encontramos cómo se constituye un sacrificio vicario por orden divina. Dios es quien provee al cordero. Abraham dice: Dios proveerá, y Dios es quien provee al cordero. El mismo cordero que Abraham a su vez le devolverá a Dios como ofrenda, hermanos. Y bueno, pues esta historia, hermanos, tenía que dejar alguna espina a la espera del verdadero cordero que viene de Dios, del cordero por excelencia, hermanos. ¿Sí? Ya Isaías, en el capítulo 53, hermanos, en un salmo completamente mesiánico, haciendo una descripción del sacrificio del Señor, menciona, ¿verdad?, que fue llevado como oveja. ¿A dónde, hermanos? Como oveja fue llevado al matadero, ¿verdad? Como un cordero, ¿verdad?, que no se queja. Ya una característica que los profetas, ¿verdad?, estaban de alguna manera anticipando del Mesías, sería esta característica, esta nobleza, esta actitud de cordero, hermanos. ¿Sí? Bueno, pues es que llegaría en el Nuevo Testamento, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios, el verdadero y único y completo Cordero de Dios, que viene de Dios a quitar el pecado del mundo, hermanos. ¿Sí? Y bueno, encontramos el tema de la liturgia pascual, hermanos. Cuando hablamos de la liturgia pascual, estamos hablando de lo que sucedió en Egipto, hermanos, y que nos narra el libro del Éxodo. ¿Sí? Recuerden ustedes
que ante la 10ª plaga que Dios envía a los egipcios, hermanos, lo que hizo la diferencia entre la vida y la muerte, entre la vida de los hebreos, de los primogénitos hebreos, y la muerte de los primogénitos hebreos, fue el cordero, hermanos. Un cordero que era sacrificado en cada hogar y que con su sangre los dinteles de las puertas eran pintados. Literalmente, hermanos, se entiende, ¿verdad?, que en el Éxodo el cordero aparece como el rescate mediante el cual Israel es librado de la muerte de los primogénitos. Para que un primogénito o para que los primogénitos vivieran, era necesario que muriese un cordero, hermanos. Y ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, los escritores de los evangelios y de las cartas, incluyendo el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablan abundantemente de cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, pues fue ese cordero definitivo, hermanos, que pagó por el pecado de todos nosotros, ¿no? La teología del culto cristiano, hermanos, que empieza por Juan el Bautista, quien reconoce a Cristo como el Cordero de Dios, pero que nos lleva hasta Apocalipsis, y que en Apocalipsis, hermanos, en las visiones, nos presentan a Jesús como un Cordero sacrificado, pero que está vivo, ¿verdad? Yo soy el que vive, dice Jesús. Estuve muerto, pero ahora vivo. Es el Cordero sacrificado que vive inmolado, y ese Cordero, hermanos, es el centro de la liturgia. Entonces, fíjense, hermanos, cómo la liturgia del Antiguo Testamento alimenta de una manera muy especial lo que nosotros comprendemos en el Nuevo Testamento. Claro, nosotros hoy entendemos esto desde el punto de vista de los símbolos, desde la simbología, no desde otra forma, ¿verdad? Pero es la forma, hermanos, pedagógica en la que Dios ha tenido bien, pues, enseñarnos su voluntad para con todos nosotros. Bueno, vamos a pasar, hermanos, al siguiente tema. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, hermanos. Pero si no, al final vamos a tener un espacio para preguntas o para comentarios también. El siguiente punto, hermanos, es el de las definiciones. Y ya les decía yo, ¿verdad?, que las definiciones pudiera ser que hubiésemos abordado esto desde el principio, porque tiene mucho que ver con lo que ustedes ya me han comentado también en sus participaciones muy atinadas. Pero ahora veremos cómo estas definiciones tienen una riqueza muy especial ante a lo que hemos ido aprendiendo, hermanos. Y la primera definición, hermanos, es la de culto, hermanos. ¿Sí? Y la definición de culto se refiere, en un sentido genérico, hermanos, este término, a toda expresión de sentimiento religioso. Culto es toda expresión de sentimiento religioso. Es el conjunto fijo y ordenado de normas por el cual se haya organizada la religión exterior correspondiente a una determinada sociedad. ¿Sí? Tendremos así, hermanos, un culto pagano, un culto hebreo, un culto cristiano, un culto musulmán. Y en este segundo caso, hermanos, podríamos decir que culto en nuestros días, podríamos decir que es un sinónimo de liturgia, ¿sí? Aunque en sus orígenes no necesariamente hablábamos de lo mismo, sino de algo que está relacionado. Pero sí podemos entender que en la actualidad hablar de culto es hablar de forma sinónima a liturgia, hermanos. Y entonces, hermanos, el culto, pues no solamente es lo que hacemos en el lugar de culto, lo que hacemos en el templo, lo que hacemos en la sinagoga, sino que culto tiene que ver con muchas otras cosas, hermanos.
con nuestra vestimenta, con nuestra alimentación, ¿sí? Con, bueno, diferentes, diferentes cuestiones, hermanos, que son propias del culto que nosotros profesamos. En una ocasión, hermanos, recuerdo que con un compañero asistimos a una reunión de líderes religiosos, no hablar de religión, sino hablar de política, por cierto, pero nos invitaron a un templo mormón, hermanos, a la comida, todo muy rico, pero ustedes saben que los mormones no toman café, hermanos, ¿verdad? Entonces, sirvieron todo menos café. Pero si nosotros invitamos a alguien a nuestros hogares, hermanos, ¿verdad? Hay cosas que la gente habitualmente come, que la gente habitualmente consume y que nosotros no les serviríamos, hermanos, ¿sí? No comemos carne de puerco, no comemos derivados del puerco, algunas otras cuestiones, hermanos, pero tomamos mucha Coca-Cola, por otro lado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que revisar algunos aspectos, pero todo eso forma parte de nuestro culto, hermanos. Todo eso forma parte de nuestra liturgia. El cómo nos vestimos, hermanos. ¿Sí? Sí se ha dado cuenta, por ejemplo, que en muchos sectores, ¿verdad? Hay como ideas de lo que es una vestimenta apropiada, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en el entorno de los árabes, en el entorno de los judíos. Nosotros también, hermanos, tenemos como una idea de lo que es apropiado para el culto a Dios. Muy bien. Entonces, el culto son las expresiones religiosas y todo tiene que ver con la religión, hermanos, finalmente. Si somos religiosos, todo tiene que ver con religión. Bueno, liturgia, hermanos. La liturgia es un servicio llevado a cabo para la colectividad. Bueno, ya les decía que para nuestro presente culto y liturgia es lo mismo, hermanos, pero aquí les quiero decir que en un principio la liturgia era un servicio llevado a cabo para la colectividad. Con el paso del tiempo pasó a designar el conjunto de servicios que constituían el servicio a los dioses. ¿Sí? Para los griegos, hermanos, en el uso corriente de los clásicos griegos, la liturgia es una obra pública, ¿sí? ¿Y cómo entender esto de una obra pública? Bueno, les platico, hermanos, que hay, en México hay lugares, no en todos los estados, pero hay algunos estados muy tradicionales, muy tradicionales católicos, ¿sí? En donde usan una figura que es la del mayordomo, hermanos. El mayordomo no es el que está en la casa de la gente adinerada, ¿no? Y que le sirve, no, sino que en el contexto que les estoy hablando, el mayordomo es una persona privilegiada porque goza de buena posición económica, tiene riquezas, es decir, sobresale en el pueblo por ser una persona con dinero, aunque mucha gente no tiene esos recursos económicos, pero dicen, yo quiero ser mayordomo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la función del mayordomo? Cuando llega una fiesta católica en esos pueblos, ellos son los que se encargan de hacer todo el gasto para la fiesta, ¿sí? Hacen comida para todos, adornan para todos, todos los gastos que tienen que ver con la fiesta religiosa, el mayordomo los asume, ¿sí? No sé si allá en Argentina hay algo parecido, hermanos. Acá en México no es en todos lados, pero sí en algunos lugares muy católicos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el mayordomo? Está haciendo posible la fiesta religiosa, se está haciendo cargo de todos los gastos. Y lo que está haciendo desde la idea que en esos lugares se tiene, es que está haciendo un bien común, que está sirviendo al pueblo, ¿verdad? Hermana Esmeralda, levantó usted su mano, adelante.
De hecho, en Tlaxcala, hermano, el mayordomo, aunque no tenga la economía, asume su cargo si le toca y se sienten honrados y pueden andar sin comprarse ropa todo el año o no, no abasteciendo sus despensas lo necesario, pero para cuando les toca la fiesta del santo, dicen tiran la casa por la ventana y dan de comer a todo el pueblo. Esa es la consigna, darle de comer a todo el pueblo y a los invitados del pueblo. Y aparte vestir al santo y propiciar la fiesta grande. Sí, muchas gracias, hermana Esmeralda. Muchas gracias por la descripción muy exacta. Y sí, así es. O sea, ya no se trata ni siquiera, en muchos casos, de que tengan las condiciones económicas, sino que asumen como ese compromiso, ¿no? Bueno, como iglesia para nosotros eso es un desafío, hermanos. Nosotros no participamos de esas convivencias porque hemos entendido que es como lo que dice Pablo, lo sacrificado a ídolos, ¿no? Pero es parte de los usos y de las costumbres que hay en muchos lugares. Bueno, pues algo muy parecido, hermanos, algo muy parecido era lo que había en la antigua Grecia, hermanos, ¿sí? Era lo que había en la antigua Grecia y regreso a la diapositiva. La liturgia era un servicio llevado a cabo para la colectividad, ¿sí? O sea, había personas que hacían ese servicio para beneficio de los demás, pero con el paso del tiempo, o sea, eso era originalmente. Sin embargo, con el paso del tiempo, liturgia pasó a designar el conjunto de servicios que constituían el servicio a los dioses. Aristóteles escribía a este respecto, ¿sí? Los gastos destinados al culto de los dioses son comunes a todas las ciudades. Es necesario, pues, que una parte de los fondos públicos sirva para pagar los gastos del culto de los dioses, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos, hermanos, cómo pues así era este tema, ¿no? De la organización de una fiesta pública, ¿sí? Y este término, liturgia, pues tiene que ver con un servicio, hermanos, que se lleva a cabo para la colectividad, para la ciudadanía, y desde el punto de vista de los griegos en favor de ella, ¿sí? Bueno, esas son las definiciones de liturgia, hermanos. Y ahí encontramos la introducción del término liturgia en la Septuaginta, hermanos. La Septuaginta, como ya sabemos, hermanos, fue la primera traducción de la Biblia hebrea, hermanos. Y los traductores, hermanos, se encontraron con esta necesidad, ¿verdad? De que ellos veían que la Biblia, pues en reiteradas porciones, en la gran mayoría, pues indicaba el ministerio sagrado que los sacerdotes y los levitas debían desempeñar en el tabernáculo, en nombre de Dios, pero en favor del pueblo, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la palabra, hermanos? ¿Cuál era la palabra griega? ¿Sí? Que se adecuaba en un sentido especial a todo el servicio, ¿verdad? Que las personas designadas para servir a Dios, perdón la redundancia, ¿verdad? Bueno, pues el término adecuado era liturgia, hermanos, aunque era un término con otro tipo de trasfondo. Esto no nos debe de generar ningún tipo de molestia, hermanos, porque la palabra evangelio también tiene un trasfondo distinto,
¿verdad? Es un trasfondo político. Y muchas otras palabras que nosotros hoy conocemos como de una terminología muy cristiana, realmente los escritores bíblicos estaban usando palabras que se utilizaban en su entorno para describir lo que es divino, lo que es celestial, hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, hermanos, se sigue utilizando este término liturgia para indicar el servicio de los sacerdotes en el templo. Lo que los sacerdotes hacían en el templo era un culto a Dios, una liturgia a Dios, hermanos. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, también se nos habla del sacerdocio de Cristo Jesús. Recuerden ustedes lo que menciona la carta a los hebreos, ¿no? De que la carta a los hebreos nos presenta a Jesús como un sumo sacerdote, único, suficiente, como el sumo pontífice, ¿verdad? Dicen las traducciones, como el sacerdocio de Cristo es eterno. Si bien el sacerdocio de Aarón se menciona como importante, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio permanente, un sacerdocio superior, más excelente que el sacerdocio levítico, hermanos. Y bueno, el servicio que nosotros hacemos a Cristo, hermanos, pues también a la luz del Nuevo Testamento es un servicio superior, hermanos, al servicio de los antiguos hebreos. La liturgia, hermanos, en el Nuevo Testamento tiene una connotación de sacrificio, de servicio, ¿sí? Dar culto a Dios es servir a Dios. Y recordemos, hermanos, las primeras lecturas que hacíamos del Éxodo, en donde el Éxodo nos menciona, ¿verdad? La Reina Valera dice, Dios le dice a Faraón a través de Moisés, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y las versiones más recientes dicen, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, deja ir a mi pueblo para que me adore, ¿sí? Servir es sinónimo de culto, es sinónimo de adoración, es sinónimo de liturgia, hermanos. Bueno, estamos finalizando, hermanos, y solamente quiero concluir con un breve repaso, hermanos, de nuestra clase, a manera de poder tener una conclusión. La clase la iniciamos hablando de que podemos entender la liturgia desde una metáfora, hermanos. En los años 20 del siglo pasado, ¿verdad? Se hizo esta propuesta de que podríamos entender la liturgia desde la metáfora del juego, en donde esta metáfora, aunque es insuficiente, nos ayuda a entender de alguna manera el papel que desempeña la liturgia en la vida del ser humano, ¿verdad? La liturgia, como un juego, tiene sus propias reglas, tiene su propio mundo, nos permite tener un escape de la vida cotidiana y de las responsabilidades del día a día, hermanos. Así que bueno, podemos entender el juego como un anticipo de lo que seremos después, ¿no? Así como cuando niños jugábamos a lo que seríamos de grandes, ¿verdad? Bueno, en la liturgia, hermanos, también estamos viviendo un anticipo a lo que seremos en la eternidad con nuestro Dios. Pero después vimos, hermanos, la liturgia a la luz del Éxodo. El Éxodo tiene su razón de ser no solamente a la luz de la promesa de Dios a Israel de darles la tierra que había prometido a Abraham, sino también, hermanos, a la luz de la incorporación de Israel como una comunidad litúrgica, hermanos. Israel es un pueblo de adoradores, un pueblo litúrgico. En el Nuevo Testamento, hermanos, no solo se incorpora, sino que también se profundizan los principales elementos de la religión de Israel. Los términos culto y liturgia, que fue lo más reciente que vimos, designan el conjunto de servicios que se hacen en el culto a las divinidades, hermanos. Y finalmente fue en la traducción de la Biblia hebrea, mejor conocida como la Septuaginta, en donde se incorporó el término liturgia, hermanos. ¿Sí? Ese sería un resumen, hermanos, de nuestra clase.
Y ahora sí, hermanos, pues vamos a dar lugar a preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, lo que ustedes gusten, hermanos. ¿Habrá alguna pregunta, hermanos? Sí, solamente decir que es muy amplio, muy lindo, tiene muchísimos recursos la liturgia y que hay mucho por descubrir y por vivir. Es muy lindo lo que acabamos de ver en la clase, digamos. Qué gusto, hermana, que les esté pareciendo interesante, hermanos. La idea es esa, que podamos de alguna manera abrir una comprensión de lo profundo que es la liturgia. Y eso es interesante, hermanos, porque en el tema de la liturgia, a mí me parece, por lo menos esa es mi forma de pensar, que nosotros nos hemos ido mucho por las formas, pero es necesario también que profundicemos en el fondo, en la esencia de las cosas. ¿Por qué hacemos lo que nosotros hacemos? ¿Por qué hacemos lo que nosotros hacemos? Y eso vale la pena, hermanos, ¿verdad? Iniciar ese camino, esa jornada, de tal manera que nuestra vida personal, pero también nuestra vida como iglesia, pueda ser enriquecida. Muchas gracias, hermana Esther. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, comentario, hermano Mario? Permiso. Me parece muy interesante justamente lo que usted acaba de decir con respecto al tema de entender por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros por ahí a veces vamos al culto y lo hacemos todo hacemos todo lo que pasa en el culto, seguimos todos los puntos del culto, pero a veces lo hacemos porque así siempre se hizo, pero nunca sabemos el por qué se hace tal o cual actividad dentro de un culto. Y me parece muy, muy interesante llegar a descubrir eso, de por qué se hace tal o cual cosa dentro de un culto, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias, mi hermano Mario. Sí, hacemos cosas porque así las hemos hecho siempre, ¿verdad? Definitivamente. Pero nos vamos a ir haciendo más preguntas, ¿no? Y van a ser muy enriquecedoras. Hermanos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Bueno, vamos a ver muchas cosas interesantes, eso se los puedo garantizar. Sí, mi hermana Esmeralda, adelante. Gusto saludarla también, hermana Esmeralda. Gracias, hermano, igualmente. Tendrá entonces esto que ver, hermano, que aún dentro de la República Mexicana, hablando de esta misma, que la liturgia, aun cuando debería ser la misma en la Iglesia de Dios Séptimo Día, no en todas las iglesias se hace lo mismo. Bueno, porque al menos en el centro del país los cultos son de una forma, pero me ha tocado viajar a Veracruz, por así decirlo, y allá ya se ven otras cosas, ¿no? Como las que a veces danzan, las panderistas, incluso el tipo de la alabanza, y si va uno al norte también ya hasta la música, ¿no? El acordeón, todo ese tipo de cosas que por el centro del país no se usa. Sí, tiene mucha razón, hermana. No somos, bueno, más bien somos muy diversos en nuestras expresiones. Y me parece que cambia todo, incluso cambia hasta nuestro código de vestimenta, hermanos. ¿Sí? Hay lugares, por ejemplo, en donde el clima se presta para poder vestir con mucha formalidad,
definitivamente. Y hay otros lugares u otros momentos en donde es muy complicado, ¿verdad? Porque hace mucho calor, por ejemplo. Entonces, tratamos de alguna manera, con base en las posibilidades, tratar de estar en un margen, en un lineamiento. Aún así, hay mucha riqueza, hay mucha diversidad en la forma de expresar nuestra liturgia, en la música, en las expresiones, en las formas dentro del culto también, definitivamente, ¿sí? Eso debemos de verlo como una riqueza, debemos de verlo como una riqueza, siempre y cuando, ¿verdad?, en el contexto en el que esto se da, sea un contexto en el que todas las personas sean bendecidas. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, que todas las personas que participan de la liturgia sean bendecidas y sean edificadas. Algunas prácticas litúrgicas pueden ser represivas también, y eso no podríamos justificarlo con base en el contexto o con base en los usos de un lugar determinado, ¿no? Pero tenemos que ver eso, ¿no? De que todos los que participan puedan ser edificados, aún en las diferentes expresiones que se tengan. Hace algunos años, hermanos, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado nuestra liturgia? En el caso de la Biblia, los pastores regañábamos a las iglesias, a los hermanos en la iglesia, por llevar los celulares. No sé si se acuerdan, hermanos. Bueno, aquí era muy común, ¿verdad? Hermanos, dejen los celulares, apaguen los teléfonos, ¿verdad? Venimos aquí a la casa de Dios, apaguen el celular y abran su Biblia. Pero todo ha cambiado, hermanos, de tal manera que hoy muchos hermanos pues llevan la Biblia en el celular, ¿sí? Eso ya, digo, de cada quien puede tener una opinión al respecto, pero en realidad esto es muy común, hermanos. O sea, hay muchos hermanos que dicen, llevo mi Biblia en el teléfono y llevo como 20 versiones, así que prefiero ya usarlo así, ¿no? Y obviamente, bueno, la pandemia también nos hizo modificar algunas posturas, hermanos. Así que, claro, estamos condicionados. El asunto es que no tenemos que ver nuestra liturgia como la superior, como la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Es la forma en la que lo hemos entendido, es la forma en la que lo estamos haciendo, y como hemos sido bendecidos, y que puede estar sujeta a modificaciones en un futuro, ¿verdad? Pero creo que la interacción, el conocer hermanos de diferentes lugares, nos ayuda a entender, aún dentro de la misma iglesia, que bueno, que hay expresiones que quizás son distintas a las nuestras en nuestra iglesia, pero que también son válidas delante de nuestro Dios. Bueno, hermanos, pues tenemos unos 5 minutitos todavía, por si hay algún comentario adicional, alguna pregunta. Hermano Mario, adelante. Sí, a mí me pareció muy interesante porque hace poco me tocó dar un curso de directores de culto en nuestra iglesia local acá. Y bueno, teníamos un material para dar, y tenía lo usé como sustento o como apoyo, un material que era un cuadernillo que es de allá de México. Y veía que había muchas cosas que acá ni se nos pasaba por ahí por la cabeza, en tener presente durante un culto, ¿no es cierto? Por el tema de la diferencia cultural o de la zona, ¿no es cierto? Entonces nos parecía muy interesante cuando veíamos esos puntos, siendo una misma iglesia, como decía Esme por ahí, no irse muy lejos dentro de un mismo país, por ahí varía, pero de un país a otro varía mucho vendría a ser la liturgia dentro del culto, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Aún nuestros manuales, bueno, necesitan siempre una revisión porque corren el riesgo de quedarse como muy atrás a lo que viene siendo la realidad de la iglesia en el presente.
Así es. Y bueno, a nosotros nos ha pasado eso. Muy bien, mis hermanos, pues si no hay alguna otra pregunta, pues de esta forma vamos a ir a concluir nuestra clase, hermanos. Si Dios permite, nos estaremos saludando el próximo jueves y vamos a tener, primeramente Dios, pues la segunda parte, hermanos, de esta clase. Esta semana, recuerden ustedes que es la introducción a la liturgia cristiana. Acabamos de tener la primera parte y Dios mediante, la segunda parte la tendremos el próximo jueves. Pues deseo que Dios los bendiga mucho. Ah, claro que sí, hermana, adelante. Una pregunta. Vi que hay para hacer un foro. ¿Será en base a estas dos clases de esta semana? Sí, sí, hermana, así es. Así es. Y Yo hay... creo que el jueves yo les voy a poner una pregunta en el foro y ahí vamos a abrir los comentarios. Bueno, gracias. Sí, sí, hermana, no hay de qué. Seguramente también será un espacio de mucha retroalimentación, de mucha bendición, y se va a enriquecer mucho porque ahí todos podremos estar opinando también. Primero Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que tengan una bonita noche. Paz a ustedes.